atesorar la presencia y la palabra de Dios, somos transformados en un imán que atrae la riqueza. Dios, como hijos suyos, como hijos amados, nos hace heredar sus riquezas, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Y cuando atesoramos la presencia y la palabra de Dios, cuando atesoramos a Dios en nuestra vida, vamos a atraer todo el bienestar que Dios ha preparado para nosotros. Voy a entrar hoy en la cuarta parte de esta serie y le he llamado Pasión por su presencia atrae honor y riqueza. Yo quiero compartirte la historia de un hombre que vivía apasionado por la presencia de Dios, y por esa razón Dios le prosperó, le hizo famoso, le hizo rico. Un hombre bendecido por Dios. Es la historia del rey David, que nos es presentada en Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a ver la historia de David. Al llegar el día de hoy aquí al primer servicio, quiero comentarles que me sentí muy impactado por la presencia de Dios, porque como ustedes pueden ver, hoy estamos disfrutando de un lugar más agradable, más adecuado, debido al trabajo que se hizo todo este fin de semana. Queremos hacer un reconocimiento a las personas que han venido colaborando a lo largo de este año, pero también este fin de semana se hizo un gran esfuerzo aquí. Hubo personas que invirtieron tiempo y esfuerzo. Como ustedes vieron, se quitó el empapelado que había y se colocaron ahora estas lonas que están disminuyendo el calor que se siente. También se impermeabilizó en los techos, las canaletas. Hay una menor entrada de luz y también vamos a poder ver aún mejor las pantallas. Y esto me impactó al llegar aquí, porque yo sé que este trabajo es porque hay personas aquí que aman a Dios. Y cuando yo entré esta mañana temprano, sentí como un impacto por la presencia, como Dios se sentía agradado por ese trabajo de amor que se hace en este lugar. Primero de Crónicas, capítulo 13, nos habla de David. Dice ahí: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y vemos aquí a David ya convertido en el nuevo rey de Israel. David había sufrido persecución por causa del rey Saúl, que se sentía amenazado y había querido matar a David. David había esperado en Dios y finalmente Dios le había puesto en el trono para que él gobernara sobre el pueblo de Israel. David durante toda su vida había sido un hombre que había vivido apasionado por la presencia de Dios. Él es el autor de gran parte de los salmos que están escritos en la Biblia, que muchos de esos salmos fueron inspirados por Dios en momentos de grave aflicción. Pero en medio del sufrimiento, David supo permanecer amando y adorando al Señor. Y ahora que aquí vemos a David entusiasmado, vamos a ver qué es lo primero que él hizo al gobernar sobre Israel. Y lo primero que él hizo fue buscar nuevamente la presencia de Dios para él y para toda la nación de Israel. Toda su vida había buscado la presencia de Dios. La presencia de Dios le había consolado, le había fortalecido, le había librado de la mano de sus enemigos. La presencia de Dios finalmente le había a él hecho un hombre que tenía prestigio y le había hecho prosperar a David en todas las cosas. Y aquí lo vemos queriendo reunir a toda la nación. Llama a los líderes y a los militares de su ejército, a la gente importante, influyente, pero a toda la nación la llama, y la razón es el verso 3. Y dice ahí en el verso 3: y traigamos el arca. Él pedía que nadie se quedara afuera de esta importante asamblea, y por eso es que Dios quiere que nosotros todos estemos dentro de esto,
estamos hablando esta mañana en la palabra. Muchas personas a veces al oído el enterarse que algunos trabajan aquí en este lugar, que algunos se esfuerzan en venir a ayudar, piensan, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien por ti! Pues échale ganas y sigue adelante. Pero la verdad es que este es un asunto para todos. Este es un asunto en el que todos estamos involucrados cuando se trata de ver por un lugar donde la presencia de Dios y la gloria de Dios se está manifestando. David no quería que nadie se quedara afuera. Por eso nosotros insistimos constantemente en vivir como una familia espiritual y que todos aquí encontremos un lugar para servir a Dios y seamos parte de este gran esfuerzo por tener un lugar aquí donde el Señor sea digno de que le sirvamos y le adoremos. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces dile al que está a tu lado, no te quedes fuera de lo que está ocurriendo aquí en la familia espiritual. En el verso 3 David dice, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces lo primero que David hizo fue buscar la presencia de Dios para tener éxito en lo que estaba emprendiendo y para que toda una nación fuera prosperada y bendecida. Y eso es lo que tú tienes que aprender en la vida cristiana, que en todo lo que emprendas, que en todo lo que hagas, si tú atesoras a Dios, si tú atesoras su presencia y su palabra, si tú le honras al Señor en todo lo que tú haces, en todas las áreas de tu vida, como lo estamos viendo ahora en el área financiera, con tus diezmos y ofrendas. Si tú haces esto con el Señor, puedes estar seguro que vas a tener un éxito total. Y vas a ser parte de los que somos los más felices de la tierra. Lo primero que hizo David fue traer el arca. Este arca representaba la presencia y la gloria de Dios para la nación de Israel. Dios había dado indicaciones precisas acerca de la construcción de una tienda en el desierto cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios había dicho cómo quería que se construyera esa tienda, porque esa tienda representaba espiritualmente a Jesús, para que cuando Jesús viniera en el futuro, cuando vino a la tierra, se entendiera en qué forma Dios, tú te puedes acercar a Él y en qué forma puedes conocerle y ser bendecido por el Señor. Había un problema y David lo dice, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso. El arca estaba abandonada. Y esto habla espiritualmente de lo que había pasado en el tiempo del rey Saúl. Era un hombre, como tú comprenderás, que una vez que le estaba yendo bien, se había olvidado de Dios. Muchas personas les sucede eso en la vida cristiana. Llegaron a la vida cristiana sin trabajo, con un negocio en quebranto, con al borde del divorcio, llegaron sin familia porque habían perdido aún a su familia, y cuando llegan a Dios se olvidan de lo que Dios hizo, de la manera en que Dios nos ha bendecido. Es lo que yo llamo la bendición del leproso. Tú puedes ver un encuentro con Jesús en la Biblia cuando vienen 10 leprosos buscándole por sanidad, y una vez que Jesús los sana, le corren para el monte, y Jesús pregunta, ¿y mis leprosos dónde están? ¿Dónde están mis leprosos? Y resulta que todos se habían ido y solo se había quedado uno que no pertenecía al pueblo de Israel. Los hijos que debieron haberse quedado para honrar al Señor por lo que había hecho para ellos y haberle adorado, se olvidaron de Jesús. Pero ahí estaba uno que ni judío era y se había quedado ahí, y postrándole le había agradecido por su sanidad. Entonces no te quedes en la bendición del leproso, ve más allá a la bendición de los herederos de las riquezas, de la gracia y de la gloria de Dios. Muchos solo se conforman con haber salido de un problema, de un aprieto, pero esa es la bendición del leproso. Lo que realmente Dios quiere no es solamente hacerte bien, Él quiere una relación contigo. Y muchas personas únicamente se quedan con lo que Dios les da y se olvidan del que les dio todas las cosas. Así que David lo tiene muy claro, porque era un hombre apasionado por la presencia de Dios, y dice, el arca está abandonada. En otras palabras, nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Esa arca era el lugar donde Dios se manifestaba.
Dentro de esa tienda había dos partes, dividida en dos partes. La primera parte se llamaba lugar santo y la parte de más adentro, el lugar santísimo. Era como la recámara del rey. No a cualquiera invitas a pasar a que vea la recámara de tu casa. Ese es un lugar de intimidad. No todos deben de estar ahí, ni pueden estar ahí. Pero ese era el lugar santísimo, el lugar donde Dios se manifestaba, sobre esa arca se manifestaba su gloria. Y David amaba la presencia de Dios. Y él deseaba traer el arca de regreso. Y él entendió que Dios se manifiesta en la forma en que él lo dice. Él establece la manera en que se manifiesta. Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Ni cualquier cosa que hagan para Dios es un templo para Dios, es un lugar donde Él habite. Solo Dios es el único que puede decir dónde habita y cómo manifiesta su presencia. Entonces vamos a ver eso, que David se dio cuenta que Saúl no había sido un rey espiritual, un hombre que gobernaba bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo, sino era el típico que cuando le va bien ya no hace caso de Dios, hace lo que bien le parece, ignora a Dios, hace lo que él considera, lo que a él le parece, pero no estaba bajo obediencia del Espíritu Santo. En otra versión traduce esto de una forma que nos muestra el corazón de David, su pasión por la presencia de Dios. En una versión dice que David decía: y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios. Ese era el corazón. Él quería tener la presencia de Dios. Y eso es lo que más a veces nosotros hemos anhelado. Aquí en este lugar vivimos en una pasión por la presencia de Dios. Lo que más anhelamos es esa gloria en este lugar. Lo que más anhelamos es que el Señor esté aquí, que Él nos abrace, que Él hable a nuestro corazón. Pero en el original, cuando dice no hemos hecho caso, en realidad el sentido del original en hebreo, que es la palabra darash, tiene un sentido todavía más preciso. Porque darash es cuando dice no hemos hecho caso al arca. En otras palabras, hemos olvidado la presencia de Dios, hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida. Darash significa en realidad pisar o frecuentar. O en otras palabras, ¿verdad? No hemos pisado el lugar donde está la presencia de Dios. No hemos estado ahí. No hemos estado ahí. No hemos estado en la frecuencia, no hemos buscado, no hemos seguido a Dios. Y esta palabra significa también desear. No hemos deseado la presencia de Dios. Entonces, fíjate, no solo es venir por costumbre o porque tienes que venir, sino es porque en verdad tú amas la presencia de Dios, tú amas a Dios y has entendido que no hay mayor deleite que disfrutar de tu relación con Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Haz un fuerte aplauso. Esta palabra darash significa consultar. David se dio cuenta que había que consultar a Dios, buscar su presencia, seguirlo, pisar el lugar donde Él estaba, estar ahí. Por eso es que cuando tú no peleas la presencia de Dios, muchos obstáculos se levantarán para que tú no busques. Siempre habrá una excusa y una razón para no estar y no estar en ese lugar de intimidad con el Señor, no congregarse. Siempre habrá una razón. Si tú eres alguien que pelea por estar ahí en la presencia de Dios, por venir y recibir lo que Dios tiene para ti, te aseguro que todo se va a acomodar a tu favor. Por eso les decimos, Dios no puede darte un trabajo o un negocio que te haga estar distraído y que te haga estar ausente de la presencia de Dios. No, eso no puede ser. Habrá que ver entonces si no será es una distracción para no estar buscando a Dios, pero tú pelea tu relación con Dios, ¿de acuerdo? Mira el que está a tu lado, pelea y no dejes de venir. Pelea y no dejes de venir. Porque si tú te decides estar, todos los obstáculos se van a quitar de tu camino. Pero cuando tú eres alguien que no atesora a Dios, siempre va a haber una razón para no venir. Hasta las visitas ya no te van a caer el domingo. No, mira, mejor nos vamos desde el sábado.
Querétaro está de moda en México, pues caen, ni siquiera, oye, va y vamos, te amenazó, estás amenazado, vamos para allá de visita, ¿no? Entonces, qué tremendo, verso 4, David está ahí en una pasión por la presencia. Y dijo toda la asamblea que se hiciese, hacía lo que David le dijo, traigamos el arca porque hemos abandonado la presencia de Dios. Yo quiero tenerla en mi vida y en mi casa. Y toda la asamblea, dice el verso 4, dijo que les parecía bien. David había provocado un avivamiento en la nación. Ahora toda la gente tenía el deseo de buscar la presencia de Dios. Había un avivamiento. Todos querían ahora el arca. Verso 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Camar para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, del lugar donde estaba. ¡Qué tremendo! Reunió a todo Israel hasta el último rincón. Tú también quiero que vengas. Y tú también tienes que venir. Y por todo el pueblo de Israel se extendió la noticia. Vengan, vamos a traer el arca. Es la presencia de Dios. No hay nada más maravilloso en esta vida que vivir en la presencia de Dios. Muchos se quedan con la bendición del leproso, pero te aseguro que la lepra regresará. Por esa razón, cuando las personas se empiezan a desconectar, empieza a haber problemas. En el matrimonio, en la familia, en todas las áreas. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás fuera de esa cobertura, no estás viviendo en la casa, el enemigo aprovecha la oportunidad para lastimarte. Y si ha habido demonios que han acechado tu vida y que han lastimado tu vida, regresarán y dirán, mira, este ya se separó otra vez, vamos sobre él. Vamos sobre él, muchachos. Jesús advirtió aún a los no creyentes cómo regresarían aún 7 demonios. Esa es la razón por la cual los problemas se multiplican cuando alguien se aleja y se desconecta de la presencia de Dios. Verso 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto. Verso 6, y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim. De ahí dicen que David salió como bala por la presencia de Dios. Dice, esté en Judá para pasar de allí el arca de Jehová Dios. Iba como bala por el arca, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Sobre la cual su nombre es invocado. Tienes que identificar que hay un lugar donde el nombre del Señor es manifestado, donde su gloria se manifiesta. Tienes que identificar ese lugar. Y ese lugar es la casa que Dios ha preparado para ti, para que tú ahí vivas como hijo. Y es que cuando la gente sabe que ahí hay bendición, ahí la gente está. Recuerdo que nuestro pastor bromeaba mucho con el agua de Tlacote. Les hizo famosa aquí en Querétaro. La gente veía, vamos al agua de Tlacote. Y vino gente de muchas partes, gente famosa, buscando el agua de Tlacote. Así es, ¿verdad? ¿No te acuerdas de eso? Y así es con la presencia de Dios. Tú tienes que identificar, ahí este lugar, Dios ahí se manifiesta, esa es su gloria. Yo necesito a Dios. No en cualquier lugar, ni en cualquier manera. Pero Dios tiene un lugar donde su nombre es invocado. Los que le conocen, los que le aman, invocan su nombre. Entonces es una casa para ti, donde Dios quiere que tú te plantes. Y dice ahí la palabra en el verso 7, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¡Wow! O sea, allá había una fiesta tremenda. Los pueblos del al lado seguramente decían, oye, los de Israel traen pachanga, qué gachos y no invitan. Mira nada más todo el ruido. Estaba el ruido ahí tremendo. Y dice la palabra cómo David pensó en la forma de trasladar el arca. Y él pensó en una limusina, les dice. El otro día pude ver ahí por tele una limusina como de 2 cuadras. Y yo decía, ¿para qué tanto tan larga? Y nada más iban 3 adentro. Le decía, qué barbaridad, pero pues qué espectacular. Bueno, David así decía, para Dios quiere un arca nueva, 0 kilómetros, la mejor limusina de todo Israel, una limusina de lujo. Eso es digno de nuestro Dios.
fue por el carro, hizo traer el carro, dice la palabra. Y había un ambiente tremendo, ya llevaban el arca iba hasta adelante y ellos iban haciendo fiesta, alabando a Dios. Verso 8 dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos. Dice, verso 9, pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. No sé, yo creo que esto fue peor que si el novio no llegó el día de la boda al altar. ¿Se imaginan ustedes? Que se echó la fiesta a perder, se fue la luz. Terrible, algo terrible pasó ese día. Dice la palabra que en efecto el arca se caía del carro y uno de los que iban ahí, un hombre llamado Usa, quiso sostenerla, y al hacer eso, dice la palabra que por hacer eso se encendió la ira del Señor, y en su furor dice que lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí mismo delante de Dios. Entonces fíjate la reacción, verso 11, ¿qué hicieron ellos entonces? Verso 11, y David tuvo pesares. Sí, claro, se vino un tremendo desánimo al corazón de David, un terrible pesar. Dice, el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta ahora. Y me acordé del apellido de Adán, porque Dios le dijo, si comieres de ese fruto que te dije que no comieras, de cierto perecerás. Entonces por eso es Adán Pérez, porque le dijo Dios, Adán Pérez serás. Entonces lo mismo pasó con Usa, ¿verdad? Dice, quiero que veas la versión que nos da la palabra ahí en verso 12 dice, y David temió aquel día a Dios, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo, y el arca de Dios estuvo en la casa o con la familia de Obed-edom. Híjole, qué mala onda, Es que dijeron, no, ahorita el arca está matando gente. ¿Sabes qué? Mándensela a Obed-edom, porque le debo una lana y a lo mejor Dios me hace el milagrito. Mándensela a casa de Obed-edom. Imagínense. Qué mala onda. Y es que sabían que Obed-edom no era judío. Pero dice la palabra, sorpresa en el verso 14. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Qué tremendo. Entonces, había que saber qué había pasado. ¿Qué había pasado? Y muchas veces tú tienes que tomar esto como una sabiduría de Dios para caminar en tu relación con Dios, porque muchas veces cuando las cosas fallan, cuando las cosas no ocurren como nosotros esperamos, cuando decimos, no, pues es que Dios me falló, es que yo le estuve pidiendo, es que yo hice esto y no me fue bien, y no, pues Dios, quién sabe dónde está Dios. Y tú tienes que ser cuidadoso porque, mira, David no dejó así las cosas, porque muchas veces eso pasa. Algo nos decepciona en la vida cristiana, algo causó decepción, me siento decepcionado, viene un desánimo a mi vida, ya no estoy buscando a Dios con el corazón que yo tenía antes, lo busco porque digo, bueno, es Dios, pero finalmente hay un problema. Y muchas veces la manera en que tú evalúas lo que te pasó es equivocado. David pudo haberse decepcionado de la misma manera y renunciar a traer el arca. Y por un tiempo fue así, por 3 meses, David estaba confundido, devastado por lo que había ocurrido,
Imagínense qué terrible, la fiesta se había interrumpido y en vez de terminar aquello de una manera festiva, aquello era como un funeral. Pero David no dejó ahí las cosas. Y es que tú tienes que entender una cosa: Dios es fiel, Dios no te falla, Dios nunca te fallará. Pero tú tienes que saber en qué tú has fallado, en qué yo cometí el error. Y es que muchas veces tomamos decisiones y nos aventamos a hacer cosas que no nos aseguramos que ese proyecto esté Dios metido ahí. Y nos pasa como a David. David era un hombre sinceramente equivocado. David estaba sinceramente equivocado. Y hay muchas personas que piensan que pueden hacer algo para Dios porque tienen buena intención, pero déjame decirte, no es suficiente. David pensó que sería buena idea llevar el arca en un carro nuevo. David pensó que debía ser una limusina de lujo, y la verdad es que él tenía que saber qué es lo que había ocurrido. Entonces mira, vamos a Crónicas capítulo 14 para que tú descubras con David qué fue lo que ocurrió. Y fue David quien entendió que no era el problema Dios. Y es que lo peor que tú puedes hacer cuando algo no te sale bien o fracasas, lo peor que puedes hacer es culpar a Dios o culpar a alguien de lo que te ha ocurrido. Tú tienes que aprender a hacerte responsable de lo que tú haces, y que todo lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar en la vida. Entonces, cuando alguien viene así con esa actitud, lo que estamos viendo es que necesita conocer a Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, de esas malas experiencias aprendemos y conocemos a Dios. David conoció a Dios en una forma más profunda. Ahí en Crónicas 14:1 dice la palabra: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Fíjate qué sorprendente. Un rey extranjero, un rey vecino, llevó a David de la mejor madera de la región para que le edificasen a David casa. ¿Y eso por qué o a qué viene? Verso 2: y entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Luego en el verso 16 dice: hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y el Señor puso el temor de David sobre todas las naciones. Entonces, esto ocurre después de que muere Pérez Usa y Dios lo mata. Entonces David se desalienta y dice: creo que Dios, hay un problema con Dios, pero no sé qué es. Y al ocurrir esto, que él es honrado con estos regalos de Hiram, el rey de Egipto, y cuando él ve que él derrota a los enemigos y Dios está con él, y que él hace que su reino sea exaltado entre todas las naciones, David entiende que Dios le ha confirmado. Entonces, ¿dónde está el problema? Esto ocurre para que nosotros veamos que Dios nos ama. Y en medio de esa situación que te decepcionó, que hizo que tú tropezaras, que tu fe se hundiera, tú tienes que ver todavía que Dios te ama. Y tienes que ver ahí algo bueno que Dios, sin embargo, está haciendo para ti. Entonces David entendió: Dios me ha confirmado. Dios dice: sí, sigue adelante, yo estoy contigo. Entonces, ¿por dónde está el problema? David tiene que saber cuál es la razón de lo que había ocurrido con Pérez Usa. Y ahí nos vamos al capítulo 15, verso 1, donde dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de Dios, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó, ¿qué cosa? Una tienda. Encontramos aquí a David descubriendo la voluntad de Dios, entendiendo por qué pasó lo que pasó. Entonces, no seas tú superficial y no digas: bueno, pues las cosas no salieron bien, no, pues bueno, ya ni modo, sigamos adelante. No, en realidad tú no sigues adelante cuando eso pasa. Entonces ahí David descubre qué pasó, y de hecho prepara lugar para el arca.
David está otra vez entusiasmado y va por el arca. Él ha entendido por qué había ocurrido esa tragedia y ahora lo arregla. Entonces, quiero que entiendas una cosa: cuando Dios no nos permite seguir adelante en un proyecto, no es necesariamente porque Él no quiera, pero hay una corrección que está haciendo falta. Hay algo que no he entendido de parte de Dios y que tengo que entender. Entonces dice ahí el verso 2, entonces dijo David. Ella estaba entusiasmada otra vez. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe, ¿qué dice ahí? ¿No debe qué? No debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan ¿qué? Perpetuamente. Ahí estaba el problema. David no sabía que Dios es un Dios de instrucciones y que Él dice de qué manera Él se va a manifestar aquí en la tierra. O sea, David tenía una buena intención, pero estaba sinceramente equivocado. No basta tener buenas intenciones. Es más importante oír y obedecer a Dios. Muchos se justifican, es que yo tenía una buena intención. No es suficiente. Si lo que tú estás haciendo para Dios no es algo que viene de Dios, Dios lo rechaza. Tenemos que entender eso. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl un día salió jactándose. Vino a él su pastor y le dice a su pastor, aquí estoy, pastor, haciendo la voluntad de Dios, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Y le dice, no, yo no estoy aquí para ver si yo voy bien, yo estoy aquí para decirte que has desobedecido a Dios. Pero ¿cómo no? No puede ser, ¿no? A Saúl le habían dado la orden de destruir a un pueblo, al pueblo de Amalek, que destruyera todo, que no quedara nada. Y Saúl lo que había hecho era dejar lo mejor del ganado y dejar con vida al rey Amalek. Cuando su pastor viene y le pregunta qué está haciendo, él dice, estoy haciendo aquí la voluntad de Dios. Pero Dios no te dijo que hicieras lo que hiciste. Entonces fíjate qué peligroso es cuando alguien superficialmente se mueve creyendo saber lo que Dios quiere para su vida y dice, es que yo siento esto de parte de Dios, es que Dios me dijo. No es suficiente. Ese Dios me dijo. ¿Sabes cómo podemos tener la seguridad de que de verdad? Porque sí, claro que Dios nos habla y claro que Dios quiere hablar a tu corazón, pero todavía necesitamos ser confirmados, porque podemos equivocarnos. Por eso es que aquí tenemos ciertos cuidados para el mover de los dones espirituales. Buscamos siempre supervisar eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo no puedo andar diciéndole a todo el mundo lo que yo siento de parte de Dios. Debe de haber un cuidado. Así que el problema era que David ignoraba que el arca debía ser llevada en una forma establecida por Dios. Lo que aquí básicamente Dios está mostrando es que nada que tú hagas por tus propias fuerzas o por tu propia capacidad le va a servir a Dios. Dios no recibe nada del hombre que no sea a través de Jesucristo, porque solo lo que Cristo ha hecho es del agrado de Dios. Todo lo que tú con tu buena intención quieras hacer para Dios, pero sea de ti, provenga de ti mismo, de tu capacidad, de lo que tú sientes, de tus emociones, Dios no lo va a recibir. Por eso Dios estableció un juicio sobre eso, un juicio severo. Pero esto le quedó claro a David, que no hay nada en nuestra mano de carne que pueda hacer para Dios. Por eso es que Dios no necesitaba que le detuvieran el arca. ¡Ay, deténme el arca que me voy! Por eso cayó muerto. Que nosotros, nuestra mano débil y frágil no puede detener, no va a sostener a Dios ni va a ayudar a Dios a hacer algo. Pero tenemos que entender de qué manera Dios se manifiesta. Por eso Él lo hace a través de un sacerdocio. Y esto quiere decir gente lavada con la sangre preciosa de Jesús, gente
capacitada por la unción del Espíritu Santo. O sea, solo sus hijos pueden llevar sobre sus hombros el arca de su presencia para que Él se manifieste aquí en la tierra. No hay otra manera. Por eso es muy delicado lo que muchos pretenden hacer para Dios. Muchos que piensan, que creen que ya saben y hacen las cosas para Dios, es muy peligroso. Porque Dios ha establecido de qué manera Él se va a manifestar. Y no es a nuestra manera. No es como a nosotros nos parezca, sino es como Él quiere hacer las cosas. Amén. Por eso vamos a ver ahí en el capítulo 15, en el capítulo 16, estamos ahí en Crónicas 15, verso 3. Dice: y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, al sacerdocio, para ministrar en el arca. Ahora vete al capítulo 16, verso 1. Dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Trajeron el arca, ofrecieron sacrificios. Y dice: cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todo Israel. Imagínate, a toda una nación le repartió, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca ministros de los levitas que se recordasen y confesasen y lo hacen al Señor Dios de Israel. David estaba feliz. Y estaba tan feliz que había sido tan generoso con la gente, porque el corazón de David era el corazón de Dios. Y cuando tú tienes el corazón de Dios, tú das y te vuelves generoso. Capítulo 17, verso 1 dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Y tú puedes ver ahí todos los detalles de cómo David le dice al profeta de su deseo de construir para Dios un templo, una casa donde él habite. Y ahí habla de esos detalles, y Dios le dice a David: no serás tú quien me construya casa, pero yo voy a construirte a ti una casa, le dice a David. Pero más bien será tu hijo el que me edificará a mi casa. Y si tú ves los detalles de la construcción de ese templo, que es el único templo que Dios ordenó que se construyera, donde Él manifestaría su presencia, encontrarás que en ese templo hubo una extraordinaria inversión de dinero y de riqueza. David, de su propia fortuna personal, invirtió millones para poder construir ese templo. Cuando su hijo Salomón subió al trono y construyó el templo, ya estaba todo listo para ser construido, y fue Salomón quien en efecto lo construyó, pero todo había sido preparado por David, un hombre con un corazón que tenía pasión por la presencia de Dios. Lo que tenemos que entender aquí es, vamos a ver el Salmo 26:8, es que de la misma manera que David entendió la importancia que tenía un templo, un lugar, una casa, para que se manifestara la presencia de Dios, nosotros de la misma manera vamos a ser llevados a entender esto. Qué importante es esto para Dios, para que haya bienestar y prosperidad para sus hijos. Porque lo que Dios está diciendo aquí es que Él quiere una casa, una oficina, porque ese es el lugar donde Dios se manifiesta, y es ahí donde se mueve su poder y las cosas suceden. Por eso Dios pelea una casa, siempre lo ha peleado. David dice ahí en Salmos 26:8: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Entonces Dios quiere una casa para sus hijos, pero es una oficina, porque es el lugar donde Dios está haciendo las cosas, donde su poder se está manifestando y está operando para traer bendición. Por eso esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Hay un templo de la presencia de Dios, y hay un sacerdocio para el Nuevo Testamento, o sea, para nuestros días. Velo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice ahí la palabra: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa, dice, vosotros también como piedras vivas, sean, ¿qué dice? ¿Sed qué dice ahí? Edificados. Dice la palabra que ahora nosotros somos para Dios piedras vivas. Somos las piedras de ese templo. O sea, Dios sigue insistiendo en que quiere una casa, quiere un templo, una oficina desde la cual su poder se va a manifestar y su presencia va a venir. Necesita una casa. Dice que somos piedras vivas, dice. Seamos edificados como ¿qué? Como casa, ¿qué dice? Espiritual y sacerdocio santo. ¿Para ofrecer qué? Entonces Dios menciona otra vez tres cosas. Se requiere una casa, un templo, un sacerdocio y los sacrificios. Pero Dios lo que está estableciendo es la importancia del sacerdocio, porque si no hay sacerdotes, si no hay quien ministre, de nada sirve el lugar que se tiene ni el altar donde se ofrecen los sacrificios. Pero quiero que veas que esa es la forma en que Dios se manifiesta. Por eso Cristo vino al mundo y Él cumplió con estos tres niveles. Él fue la casa, el templo, Él fue el sacrificio, pero también Él fue el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio. Entonces la forma en que Dios va a manifestar su presencia, diciendo, yo necesito una casa. Es como también un proyecto de empresa, ¿no? Un negocio a nivel mundial, global, que necesita abrir sucursales, abrir oficinas. De la misma manera, el reino de Dios va a abrir oficinas en todas partes del mundo. Va a venir a la tierra y desde ahí va a operar para traer salvación y traer bendición. ¿De acuerdo? Por eso vamos a ver cómo Jesús habló de este tema en Mateo 12:6. Jesús dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cuando Jesús vino, Él vio personalmente ese templo, que era una obra arquitectónica, una obra costosa, de lujo. Pero Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí. Y Él hablaba de sí mismo, de que Él era ese templo. Observa cómo Dios pelea ese templo y quiere ese templo, como el sacerdocio y los sacrificios. Porque esa es la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Esa es la forma en que recibimos de Dios bendición. Por eso dice Jesús, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 18 dice, Mateo 18, en el verso 18, nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ¿qué? Congregados en mi nombre, ¿qué sucede? Allí estoy yo, ¿qué? Entonces Él está diciendo que Él se manifiesta en su casa, en la casa que Él diseñó y la casa que Él edifica, no en cualquier lugar, en una casa de Él, en su casa. Ahora, lo que vamos a ver finalmente es cómo Dios, al llevarnos a esa casa, donde identificaremos la presencia y la gloria de Dios, Él está hablando de un sacerdocio que trabaje, que sirve y ministre en esa casa. Por eso es que en Números capítulo 18, verso 20 dice, Números 18, verso 20, Números 18, 20 dice, y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y esto es lo que Dios establece para Aarón y toda una tribu de Israel, llamada la tribu de Leví. Por eso se les llama levitas. Porque a diferencia de todas las demás tribus, ellos estarían exclusivamente destinados al servicio en la casa de Dios. Dios destinó una parte de todo su pueblo para servirle a Él en su propia casa. Por eso le dijo, todos tienen sus propiedades, todos tienen sus tierras, ustedes me tendrán a mí. Ustedes vivirán en mi casa y yo seré su heredad. Verso 21, y he aquí dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Entonces Dios establece un proyecto a través del cual Él va a establecer su casa en la tierra para traer bienestar y traer prosperidad. Y eso será a través de una casa espiritual y de un sacerdocio el cual dijo Dios, tendrá el derecho de recibir los diezmos. Por eso la palabra nos dice en Malaquías capítulo 3, nos dice ahí en el capítulo 3, verso 10. Por eso dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. Entonces lo que Dios está diciendo es que Él tiene un proyecto, Él tiene una casa y Él quiere que haya alimento en su casa. Por eso el Señor dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Había un lugar destinado a guardar todo el diezmo de toda la nación y ese lugar era llamado el alfolí. Eran almacenes. Por esa razón Dios habla aquí al pueblo de Israel de esta manera. Mira lo que nos dice el verso 7. Ahí en Malaquías capítulo 3, verso 7. Dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Dios está diciéndole al pueblo de Israel, hay un problema en nuestra relación. Ustedes me han dado la espalda, estamos separados. ¿Has sentido de pronto cuando alguien en tu casa se separa de ti? ¿Sientes la barrera que se levanta con alguien? O cuando hay un conflicto, que se vuelve hasta incómodo estar cerca de esa persona. De eso está hablando el Señor. Y ellos dicen, ¿pero de qué, Señor? Si aquí estamos, si aquí andamos, ¿en qué hemos de volvernos a ti? Y responde el Señor en el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué me habéis robado? Dice el Señor. ¿En qué? Dilo sin miedo, hombre. Dilo sin miedo. Aquí es donde todos muchos dicen, uy, iba tan bonito todo. Ya nos van a hablar ahora de los 10. Pero es que es necesario que entendamos. Porque Dios está hablando de esta manera. Y quiere que tengamos un entendimiento espiritual acerca de este tema. Ahora, ¿qué es robar? Una cosa es que no te den, pero otra cosa es robar. Y Dios no les está reprochando que no le den, les está diciendo que le han robado. ¿Qué es robar? Robar es tomar algo que no es tuyo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si tú me amas, si tú me honras, entenderás que yo tengo un proyecto, que tengo una casa y un lugar donde quiero que una parte de todo lo que tú recibes me pertenece y la voy a destinar para que haya alimento en mi casa. Si tú me amas, si tú me honras, me vas a dar a mí todos los diezmos de lo que tú ganes y recibes. Por eso Dios les dice, ¿verdad? Es que entonces aquí hay que entender una cosa y es que nuestro diezmo le pertenece a Dios. La experiencia que yo he tenido en la vida cristiana es que a mí nunca me hablaron del diezmo y muchos cristianos nunca han oído hablar sobre el diezmo. Solo vemos que cada domingo en la iglesia muchos de nosotros venimos y traemos el diezmo y la ofrenda, pero no se ha instruido al respecto. Y esto se necesita, hablar con claridad en la iglesia, ¿no? Porque Dios tiene ese proyecto para nosotros, donde Él quiere manifestar su presencia y su gloria. Entonces, cuando tú le das a Dios, tú traes el diezmo. Pero Dios dice, eso es mío, a mí me pertenece. Si tú tomas algo que es mío, tú me has robado. Entonces, tú tienes que dejar de creer que eso no es de Dios, sino es tuyo. Porque mientras tú digas, ese es mi dinero, ¿y qué hacen con mi dinero? Tú estarás ya en ese momento incapacitado para honrar a Dios y adorarle como Él nos lo está pidiendo. ¿De acuerdo? Pero la motivación más grande que yo he tenido, mi experiencia al traer mis diezmos al Señor, es que yo lo amo. A mí nadie me dijo, a mí nadie me lo explicó, y mucho menos alguien me exigió que yo diera el diezmo. Pero yo tenía un testimonio del Espíritu Santo que me decía, que me movía a traer el diezmo porque amo a Dios y mi deseo es honrar.
Y cuando yo doy mis diezmos, los doy con alegría, porque sé que se los doy al Señor. ¿De acuerdo? Entonces dice ahí la palabra: trae todos los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa. Es que dice el verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Que el Señor estaba reprochando que toda la nación le había robado. Pero ¿por qué habla tan duro? ¿Por qué dice así? Lo que Dios está diciendo es que cuando nosotros no queremos considerar el dinero dentro de nuestra relación con Dios, entramos en una separación. Por eso es que Jesús advirtió que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y lo que Dios está diciendo es que cuando alguien no honra de esta manera a Dios, entramos en una separación de Dios en la cual Dios no puede bendecirnos. Pero Dios habla de una relación. No es solo el dinero, es de una relación de lo que el Señor nos está. Entonces vamos a terminar con lo que nos dice Corintios capítulo 9, verso 1, para terminar de entender esto. Y vamos a orar. ¿Amén? Primera de Corintios capítulo 9, verso 1. Dice ahí el apóstol Pablo, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, ¿qué sentirías tú si alguien te dijera, si te dijera tu esposa, ¿qué no soy tu esposa? ¿Qué no soy tu esposo? ¿Que no eres mi papá? ¿Que no eres mi mamá? ¿Cómo sentirías esas palabras? Entonces, es porque está viendo